El caso que les traigo el día de hoy es un caso que tiene como personaje principal a un hombre bastante polémico, que le encantaba la atención mediática y que estuvo casado 4 veces, matrimonios que no iban a dejar nada bueno. Este es el caso de Drew Peterson. Drew Walter Peterson nació el 5 de enero de 1954 en Bolingbrook, Illinois. Él fue el mayor de 3 hermanos, donde su padre toda la vida perteneció a la Marina y por lo que siempre fue bastante estricto con la educación y el crecimiento de su familia. Drew Peterson a sus 17 años ya iba a tener una licencia como piloto. Sin embargo, se iba a terminar uniendo a las fuerzas militares en vez de las fuerzas aéreas. Esto mientras era el novio de su pareja de toda la secundaria, Carol Brown. Ellos tenían una relación seria y se casaron cuando Carol tenía 17 años. Drew se uniría a la Armada y fue un policía militar en 1974, que son básicamente los que protegen las instalaciones militares y todos los que están allí. En 1976 fue honorablemente dado de baja por los militares después de haber cumplido su tiempo y sus labores. La pareja volvería a Bolingbrook, donde Drew se volvería policía. La pareja iba a tener 2 hijos y Drew se convertiría en policía antinarcóticos encubierto en 1978. En 1980, Carol decidió pedir el divorcio. Esto debido a que Drew era muy mujeriego y le era infiel constantemente. Se dice que Drew acostumbraba a presumir a sus amigos lo fácil que era conseguir mujeres cuando eres un policía. Esto llevaría a que este matrimonio terminara, donde Carol iba a tener la custodia de los 2 hijos, mientras que Drew tenía el derecho de visitarlos. En 1981, Drew Peterson iba a conocer otra mujer. Su nombre era Kyle Peary. En ese entonces él tenía 27 años y ella era 7 años menor que él. Todo parecía estar bien, empezaron a salir, él tenía un buen trabajo y a ella le gustaba. Sin embargo, Drew se iba a obsesionar un poco, queriendo saber cada movimiento que hacía Kyle. La interrogaba y le preguntaba dónde estaba, con quién andaba, manejaba hasta donde ella estuviera simplemente para saber que estaba allá y no le estaba mintiendo. Eventualmente Kyle se iba a cansar de esto y le iba a decir a Drew que no quería estar con él más, algo que no le iba a gustar mucho a él. Después de muchas discusiones y donde Drew se iba a poner agresivo, Kyle iba a llamar a la policía varias veces, acción que no ayudaba en nada debido a que los policías conocían a Drew, así que no le ponían mucha atención a lo que ella decía. La relación finalmente iba a terminar, pero no sin antes hacer que Kyle tuviera que ir a la corte. Esto debido a que tenía unas multas de tránsito que se habían acumulado y no las había pagado. Resulta que Drew todos los días iba a donde estuviera el carro de ella parqueado y le ponía una multa. Sin embargo, estas multas no las dejaba en el carro, así que Kyle nunca se dio cuenta de esto hasta que tuvo una orden de arresto por no pagar estas multas de tránsito. Al final, ella por medio de su abogado iba a salir victoriosa de este problema, pero al parecer Drew quería demostrarle a ella y a todos quién era el que mandaba en la ciudad. Al tiempo, Drew iba a conocer a su próxima futura esposa. Su nombre era Vicky Connolly, de 23 años. Ellos se conocerían en un bar donde Drew inmediatamente iba a quedar hipnotizado por ella. Sin embargo, Vicky todavía estaba casada, pero estaba en el proceso de divorcio. Ella fue honesta desde el principio y le dijo a Drew que no estaba lista para otra relación. Sin embargo, él no iba a recibir un no por respuesta, así que insistió e insistió hasta que apenas ella recibió el divorcio, Drew y Vicky se casaron. Drew iba a tener problemas en su departamento antinarcóticos. Esto debido a que fue acusado de estar recibiendo sobornos y de estar revendiendo la droga que él mismo decomisaba. Así que fue despedido de la unidad, bajándolo de rango y dándole otro tipo de cargo. Drew y Vicky tuvieron que mudarse a una casa más pequeña, esto debido a que los ingresos ya no eran los mismos. Aunque antes de que Drew lo bajaran de rango, él y su esposa habían comprado un bar llamado Subs Bar. Este problema con su unidad en la policía no le iba a caer muy bien a Drew. Él empezó a ser incluso más controlador y agresivo con su esposa Vicky, abusivo física y verbalmente, donde incluso en una ocasión él le apuntó con la pistola a Vicky y la amenazó diciéndole que la podía matar en cualquier momento y hacerlo parecer como si hubiera sido un accidente. Peterson iba a conocer otra mujer. Su nombre era Kathleen Savio. Él le contaría todo a Kathleen acerca de la relación que él tenía con Vicky. Sin embargo, él lo contaba desde su punto de vista.
Él decía que estaba cansado, pero que él quería pedir el divorcio debido a que su esposa Vicky era una adicta a las drogas que no hacía nada y que él estaba cansado de eso. Los dos empezarían a salir y cuando Vicky se dio cuenta de esto, que le estaban siendo infiel, ella fue la que inmediatamente pidió el divorcio, aunque ya nos podemos imaginar la reacción de Drew. Una noche cuando Vicky estaba manejando de regreso al Bar Subs, del cual todavía era la dueña, tuvo un accidente de tránsito. Alguien había cortado los frenos del auto intencionalmente, logrando que ella se accidentara de una manera terrible, donde casi pierde la vida, estando en coma por más de una semana y del cual necesitaría cirugías reconstructivas. Cuando ella despertó, Drew era el único dueño del bar y el divorcio ya se había finalizado. Ahora tenemos a Kathleen. Ella creció no en las mejores condiciones. Su padrastro nunca la quiso y su padre biológico nunca respondió por ella, forzando a que sus hermanos y ella dejaran la casa y se independizaran a una corta edad. Kathleen se convertiría en contadora queriendo todas las cosas que ella no tuvo cuando era pequeña: un hogar y una familia, dinero y comodidades. Ella pensó que había encontrado lo que buscaba cuando conoció a Drew Peterson en unas citas ciegas, donde en 1992 contrajeron matrimonio. Como en sus previos matrimonios, después de un año las cosas empezaron a ir mal. Incluso Kathleen fue hospitalizada debido a que Drew la golpeó demasiado fuerte durante una discusión. Era ese tipo de relaciones donde la maltratada siempre decía que simplemente se había golpeado con algo o que se había caído. Lo increíble es que fueron casi 10 años cuando las cosas iban a tener un final. En octubre del 2001, Kathleen iba a recibir una carta anónima donde le decían que su esposo le estaba siendo infiel con una niña de 17 años llamada Stacy. Drew tenía 47 años en ese entonces, y esta vez él fue el que pidió el divorcio. Un divorcio que tuvo un proceso bastante complicado, donde la policía tuvo que intervenir varias veces por violencia doméstica. Cuando el divorcio finalmente estaba listo, Drew volvió a contraer matrimonio, esta vez con Stacy Ann Kells, la cual tenía 19 en ese momento. Rápidamente Stacy iba a quedar en embarazo y la pareja iba a vivir a tan solo 2 cuadras de distancia de Kathleen. Esta vez debido a que Drew y Kathleen tenían 2 hijos juntos y tenían que verse regularmente. Sin embargo, el maltrato físico y verbal por parte de Drew continuaba. En el 2002, Kathleen iba a pedir una orden de protección ya que ella estaba preocupada por su seguridad, donde incluso le había comentado a su hermana que él la iba a matar y que lo iba a hacer parecer como un accidente. Ella no tenía mucha esperanza ya que Drew era la policía. Al parecer, Kathleen había reportado a la policía que una noche Drew había entrado a la casa sin permiso sosteniendo un cuchillo. Kathleen, ya cansada de lo que estaba sucediendo, le dijo que si la quería matar que lo hiciera. Drew cogió el cuchillo y se lo puso en todo el cuello, sin embargo, no fue capaz de hacerlo y se fue. Este acontecimiento fue reportado a la policía por parte de Kathleen, pero Drew tenía su propia versión. Una versión bien diferente, la cual consistía en que Kathleen lo había convencido de ir a la casa y lo había seducido. Así que al final nada pasó. Después de esto, Kathleen le escribió directamente al fiscal del estado, donde le decía que Drew sabía cómo manipular el sistema. Con sus palabras decía, cito: "Ahora el próximo paso para él es mirar cómo me quita a mis hijos o asesinarme. Estoy pidiendo su ayuda ahora antes de que sea muy tarde". Esta carta, así como las demás peticiones por parte de Kathleen, fueron ignoradas. En el 2004, Kathleen iba a ser encontrada muerta, boca abajo en la bañera vacía de su casa, con su pelo mojado y una herida abierta en la cabeza. El día antes de que Kathleen fuera encontrada, un domingo, ese fin de semana Drew tenía a los niños y estaba listo para regresárselos a Kathleen ese domingo por la tarde. Sin embargo, cuando fue a la casa y tocó la puerta no hubo respuesta. Así que él pensó que de pronto ella había salido y volvería después, así que se llevó los niños para su casa. Luego por la noche volvió a tocar la puerta para dejar a los niños y tampoco hubo respuesta. Volvió y se los llevó para su casa y al otro día por la mañana hizo lo mismo. Fue a la casa de Kathleen, tocó la puerta pero nadie contestó. Intentó llamándola a su teléfono pero tampoco hubo respuesta alguna. El 1 de marzo del 2004, Drew decidió llamar a los vecinos de Kathleen para saber si de pronto habían escuchado algo acerca de ella. Ellos dijeron que no la habían visto desde hace 2 días. Él les preguntó si lo acompañaban a entrar a la casa a mirar si ella estaba bien y fueron los vecinos los que encontraron a Kathleen muerta boca abajo dentro de la bañera vacía.
Ella tenía moretones en la parte delantera de su cuerpo, tenía una herida abierta en la cabeza y una cortada en la espalda, pero la autopsia revelaría que ella no tenía ninguna herida como si se hubiera defendido. Tampoco habían señales de que alguien se había metido en la casa, dando como resultado que lo más probable es que ella se hubiera resbalado en la tina y se hubiera golpeado la cabeza en la caída. Así que la muerte de Kathleen fue declarada un accidente. Al día siguiente, Drew fue llamado para realizarle una entrevista. Nada oficial. El detective que estaba investigando era un buen amigo de Drew. Él explicaría que él pasó el fin de semana en su casa en compañía de los niños y con Stacy. Los investigadores también querían entrevistar a Stacy, pero Drew les dijo que él quería estar durante la entrevista simplemente para estar pendiente de ella, ya que Stacy estaba en un estado avanzado de embarazo. Stacy les dio a los detectives una coartada de Drew, explicándoles que él había estado toda la noche con ella, la noche que Kathleen había muerto. 2 semanas después del accidente, Drew demostraría que él tenía en su poder un testamento que habían escrito entre él y Kathleen, donde decía que cualquier cosa que les pasara a cualquiera de los dos, el que siguiera con vida se quedaba con todo. Testamento que nunca fue mencionado durante el divorcio. También Drew iba a obtener la custodia completa de los hijos, donde Stacy los recibió de muy buena manera a la misma vez. El matrimonio entre Drew y Stacy iba a empezar a desmoronarse. Él seguía siendo la misma persona, abusivo física y verbalmente, obsesivo, donde necesitaba saber en cada momento qué era lo que Stacy estaba haciendo. Hasta que en el 2007, después de que Stacy había contactado a un abogado para el divorcio, ella desapareció. En la mañana del 28 de octubre del 2007, Stacy decidió ir a la casa de su hermana para ayudarla con una remodelación. Sin embargo, ella nunca llegó a su destino. Al parecer, y según lo que Drew decía, Stacy de 23 años se habría ido de la casa con otro hombre. En su poder, ella se habría llevado dinero, su pasaporte y bikinis. Fue su hermana la que la reportó a la policía como desaparecida. Sin embargo, las personas que la conocían decían que era imposible que ella fuera a dejar a sus hijos sin decir nada. Drew le iba a decir a la policía que Stacy, el día que desapareció, lo había llamado, que ella le había contado lo que estaba haciendo, que se iba a ir con otro hombre y que iba a dejar el carro en el aeropuerto. Así que él fue a recoger el carro y lo llevó a la casa. Todo esto pasó antes de que ella fuera reportada como desaparecida. Para Drew, ella estaba bien y seguía con vida. Good afternoon, everybody. I'm Tom Negaman. And I'm Micah Mater. We began our coverage this noon in Bolingbrook, where WGN's Robert Jordan has been following the Peterson case. Hi, Bob. Hi, Micah. Well, police here in Bolingbrook are assisting the Illinois State Police in trying to locate the missing woman. 23-year-old Stacey Ann Peterson is the wife of a patrol sergeant here with the Bolingbrook Police Department, and family members say that she hasn't been heard from since last Sunday. Since Stacey Ann Peterson is married to a Bolingbrook police sergeant, Drew Peterson, the Bolingbrook Police Department decided it would be best if the Illinois State Police handle the investigation. The disappearance of Stacey Peterson has stunned family members who have not heard from her since October 28th. La policía lo iba a interrogar, notando que él se refería a ella en el pasado, aparte de que se rehusó a que entraran a la casa a investigar, algo que iba a causar mucha conmoción. Mr. Peterson, you like to say anything? Never have over 2 books a day. Please go home. Thanksgiving's the next couple of days. Please go home. Please leave me alone. Please don't get involved in my little world. I've talked to you before, so I got kids in the car, you morons. So, We're not shooting the kids. I'll talk to you another time. Folks, this is the holiday season. I know at least 5 families that are losing their homes that are in this area. You probably should put maybe a little bit of effort into saving these people and their families, or reaching out to your fellow man. If someone needs a shoulder to cry on or they need a meal for their families, you guys should be maybe putting a little more effort into doing that rather than harassing my family. Folks have a good day. I'm still in love with Stacy, and I miss her. So, Thank you. Thank you, Drew. La investigación no iba a parar ahí. En la historia iba a entrar un personaje, su nombre es Thomas Murphy, el hermanastro de Drew Peterson. Él iba a ser interrogado por la policía mientras estaba en el hospital. Resulta que él había tratado de suicidarse. El 27 de octubre, un día antes de la desaparición de Stacy, Drew había estado hablando con Thomas acerca de la relación que tenía con ella, contándole que ella le estaba siendo infiel y que él tenía que resolver ese problema.
Él le preguntó a Thomas que si lo quería lo suficiente para matar por él, a lo que Thomas le dijo que no. Entonces le preguntó que si podría vivir sabiendo que él lo había hecho, a lo que Thomas le dijo que sí, especialmente porque él tenía el presentimiento de que Drew tenía algo que ver con la muerte de Kathleen. Después de esto, Drew le pidió el favor a Thomas de que rentara una unidad de almacenamiento a nombre de él y que le daba $2,000 por el favor. Al final, Thomas no pudo rentar esta unidad debido a que no tenía una identificación. Días después, Thomas llamaría a Drew y le diría que no quería estar involucrado en ningún plan, cualquiera que fuera, que estuviera pensando. Drew le dijo que él respetaba eso, sin embargo, al otro día, él iba a ir directamente a la casa de Thomas. Se fueron en el carro de Drew y él le pasó un celular a Thomas indicándole que no contestara. 45 minutos después, el celular timbró 2 veces. El nombre de la persona que aparecía en el celular llamando era Stacy. Después de esto manejaron hasta la casa de Drew, donde él iba a sacar un barril azul de su habitación. Thomas lo iba a ayudar a bajar el barril al primer piso y a montarlo en el carro. Después de esto, Drew le dio algo de dinero a Thomas. Luego lo llevó de vuelta a su casa y le dijo que esto nunca pasó. A los días fue que Thomas trató de suicidarse, probablemente porque se había dado cuenta que había ayudado a deshacerse del cuerpo de Stacy. Drew Peterson denies reports that a relative helped him move a container that held his missing wife's body. Julian Cruz is in Bolingbrook with the latest details. Julian? Robin, startling new revelations about this mysterious container, a container that has clearly become the focus of this sensational missing persons case. All this as suspect Drew Peterson continues his sometimes bizarre, long-running dialogue with the media. What's going on today? What's going on today? Yes. We went to McDonald's. We had Happy Meals and McRib sandwiches. How's that? And that's what's going on today. What I want to talk about is I'm going to come camp myself in front of your house and see if you like it. If he feels pressure from all the scrutiny, it's hard to tell. At times joking, smiling, even laughing with reporters, you almost get the feeling that Drew Peterson is somehow enjoying the attention. Officially, however, he is considered a suspect in the sudden disappearance of his fourth wife, Stacy Peterson. The former Bolingbrook police sergeant came out of his house yesterday with a home video camera, walking around the small army of TV news trucks and personnel virtually camped out in front of his Bolingbrook home. This bizarre spectacle amid reports that one of his relatives tried to commit suicide just days after allegedly helping Drew remove a large blue container from Drew's bedroom the day after Stacy Peterson disappeared. The Chicago Tribune reports that their relatives said the mysterious container was warm to the touch. But late last night, our own Julie Unruh confronted Peterson about the container and the allegation that the container may have had the body of Stacy Peterson. A relative of yours saying he helped carry a rectangular container out of your home on October 28th. I have no idea what anybody's talking about like that. Warm to the touch. No. He says he believes that he helped you dispose of your wife's body. No. Can you at least respond to that? No. Not at all. No response. Talk to my lawyer. I got nothing to No say about truth it. to it whatsoever. None. Nobody helped me with anything in such a manner. On October 28th, where were you on October 28th? This gentleman says he helped you carry a container out of your home. You're going to have to talk to my attorney. Okay? Have a good day. Peterson's denial comes as law enforcement intensifies the search for the missing container. Volunteers searching for Stacy Peterson say they've been told by state police to look for this possibly blue container. Drew era una persona sospechosa en este caso, así que él decidió conseguir un abogado. Su nombre era Joel Brodsky. Lo curioso es que esta persona tenía más pinta de ser el manager y publicista de Drew que su abogado. Incluso firmaron un contrato en donde Joel lo iba a asesorar en todo, pero también iba a ganar comisión por cada entrevista de televisión o reporte noticiero. I want you to be 100% honest with me. Mm-hmm. Okay? No, I'm going to lie to you. I want you to be 100% honest. Okay. Seriously. Did you kill your wife, Stacy? No. No question at all in your mind? No question at all in my mind. What about your wife, Kathy? No. Did you have anything to do with the death of Kathy? Nothing. Why are you talking? Because I know there are a lot of people who are going to be watching this saying, what was he thinking? Like, why do you think it's important to talk? I'm really being portrayed as a monster here, and nobody's defending me. Nobody's stepping up and saying, no, he's a decent guy. He helps people. He does this. He does that.
So somebody's got to say something. Someone said either you're guilty of both of these or you have the worst luck in the world. You think? You just happen to marry two women. One is missing and one who's dead. Correct. Which is it? You just have bad luck? I guess this is bad luck. 10 días después de la desaparición de Stacy, la policía iba a declarar que lo más probable es que ella había sido víctima de un crimen. Así que más y más información iba a seguir apareciendo. Los vecinos de Stacy iban a decirle a la policía que ellos vieron salir de la casa a dos personas cargando un barril azul. Una de las ex esposas de Drew también habló con la policía y les contó cómo él era realmente. Con toda la información que se había recopilado, no había una evidencia contundente de lo que le había pasado a Stacy. Pero a la misma vez la policía iba a poner un ojo en otro caso que la prensa había sacado a la luz de nuevo, la muerte de Kathleen Savio. Así que mientras todavía se estaba buscando a Stacy, la policía se encargó de exhumar el cuerpo de Kathleen de la tumba en la que se encontraba enterrada y la volvieron a examinar. Dos diferentes expertos hicieron parte de este examen y los dos dijeron que no estaban de acuerdo con los resultados de la primera autopsia. Para ellos, la forma en la que ella estaba ubicada boca abajo en la bañera y las heridas que tenía indicaban que había sido un homicidio. And last week, his third wife's death was ruled not an accident, but a homicide. Drew Peterson is with us this morning, along with his attorney, Joel Brodsky. Gentlemen, good morning to both of you. Good morning. So since you were here 3 months ago, when Stacy was missing for 1 month, now she hasn't been seen of or heard from in 4 months. And this big development, Drew, was this issue last week where a coroner's report after an autopsy now rules that your third wife, Kathleen Savio, died not of an accident, but of homicide. Considering that you were already under the magnifying glass, how did you greet that news? It was kind of shocking. We believed for the last 4 years that her death was accidental, and then all of a sudden, that was with a fresh autopsy. Now all of a sudden, there's new autopsy with an old body, let's say, and it's been ruled a homicide. I'm kind of suspicious of it. You don't think that the coroner's report is accurate? I'm not sure. I think it needs to be scrutinized and looked at a little closer. Lo increíble de este caso es que sin importar la mala imagen que Drew podía tener y lo sospechoso que podía ser en estos casos, él aceptaba todo tipo de entrevistas y llamados por parte de las estaciones de radio, como si disfrutara de la atención mediática. You know what you should do? You should have a win a date with Drew contest. I'll do a dating game with you. Me? It's up to you, man. I don't know. It's the lawyer. Yeah, why not? Could being the right caller get you a date with Drew Peterson? Police say the former suburban Chicago police officer is a suspect in the disappearance of his wife, Stacy. But that didn't stop his attorney from suggesting the promotion to radio station WJMK-FM, and host Steve Dahl reportedly thought it was a great idea. But the station's vice president says no way. He says win a date with Drew will not happen on the station. Peterson's attorney, Joel Brodsky, says his client didn't do anything wrong and is entitled to have some fun. Stacy Peterson has been missing since October, and Drew insists she ran off with another man and is still alive. The search for the missing mother of two has drawn national attention. Incluso en este caso donde podemos ver que él hace una broma del Día de los Inocentes. El lugar que él menciona de las alitas de pollo en esta supuesta confesión, ese restaurante pertenece a su abogado Joel Brodsky. Where's Drew? We got him, Drew Peterson. He finally picked up. I'm here. All right, buddy. Well, you called us. What's going on? I've just been on the phone with my attorney, Joel Brodsky, for the last half hour, and he's telling me just to keep my mouth shut and sit tight, but I got to come clean with this. I wanted to do it with you. Is that okay with you? Well, I don't know what you're going to say. No. This is hard, Mancow. This is hard. Well, I mean, what are you going to do here? Well, I just got to tell you, it's been weighing heavy on my chest for some time now, and I just got to say that the chicken wings at Addiction Bar and Grill are the best I've ever had. 1023 West Lake. Happy April Fool's Day, Mancow. You seem so upbeat. How do you manage to stay so upbeat, given the fact that your wife's been missing for 3 months? Oh, it's just, you do what you can. I'm not going to go hide in the corner and cry about it. It's just like I personally grieve over it.
If I do that all on my own. The neighbors said that they saw you carrying out a big blue barrel that would be big enough. Again, Shepard, that's not what we agreed to talk about. You know, I didn't agree to any restrictions on conversation. I would never do that. I just wonder what. Okay, well then I guess I got to walk away. Have a good day, Mr. Shepard. It was nice talking to you. Well, he'll talk about the Unhook dating me, game, guys. but he won't talk about the fact that the neighbors say they saw him with a large 55-gallon blue barrel, carrying it out with someone else, and shortly after his wife went missing. Have a good day, guys. His fourth wife went missing. His third wife died in a dry bathtub. Finalmente, el 7 de mayo del 2009, Drew Peterson fue arrestado por los cargos de asesinato a Kathleen Savio. Hey, sir. Move back. All right. Turn around. Move back for your own safety. Move back. Get on the sidewalk. El juicio iba a tener de todo. Al parecer, Stacy, 3 semanas antes de su desaparición, le había dicho a 3 personas diferentes que ella creía que su esposo Drew era responsable de la muerte de su tercera esposa Kathleen, que él la había asesinado. Ella le había dicho esto al pastor y a su abogado encargado del divorcio. Drew, sabiendo esto, le pidió al juez que no tomara en cuenta esos testimonios, ya que normalmente la ley no los tiene en cuenta porque básicamente son rumores. Sin embargo, en algunos casos, y en este en especial, estos testigos sí fueron tomados en cuenta y sirvieron para que el 6 de septiembre del 2012, Drew Peterson fuera acusado de asesinato premeditado contra Kathleen Savio. El 21 de febrero del 2013 fue sentenciado a 38 años de prisión y fue encarcelado en la correccional de Menard, en Chester, Illinois, donde luego fue transferido a otra cárcel llamada Thierry Houghty, en Indiana. Al parecer, apenas llegó a la cárcel, otro preso lo atacó para robarle sus pertenencias y venderlas en eBay. Por otra parte, en relación con la desaparición de Stacy, no se pudieron conseguir pruebas suficientes para condenarlo por este caso. Incluso se dice que el juez estaba completamente seguro que él era responsable de su desaparición. Sin embargo, y como la ley lo indica, no se pudo demostrar pruebas contundentes, aunque esta historia no terminaría aquí. En octubre del 2013, un compañero de prisión iba a revelar a la policía que Drew Peterson, mientras estaba jugando basquetbol, le había pedido un favor. Ese favor era que lo ayudara a matar a James Glasgow, el abogado del estado que lo había mandado a la cárcel, que lo ayudara a contratar a un sicario para matarlo. Drew le había dicho que eliminando a James, lo más probable es que su apelación fuera aprobada y podría salir de la cárcel. Este preso se iba a poner un micrófono para tener evidencia de lo que habían hablado. Basically, go ahead and kill him. All right. That's what you wanted, right? It ain't no turning back. Okay. From the first time we talked about it. Huh? The first time we talked about it, there was no turning back. If I get some booze in here, we'll celebrate that now. The first thing they will identify him as the kind of guy. That's what he'll. That's the kind of Drew Peterson. Glasgow is dead by Christmas. When would that put you out? Approximately, like, what do you think? Are you worried about his ADAs or anything? He'll never let me alone. If I get out, he's going to charge me with Stacy. If you get out, he's going to charge you with what? Stacy. Right. You know, even though they don't have grounds for that, but they didn't have grounds for this other thing. Okay, so they got you on Kathleen. Yeah. I thought they got you on Stacy. No. Stacy's still alive, running around out there. Por esto le iban a poner 40 años más de cárcel. Por otro lado, la hermana de Stacy no ha sido capaz de encontrarla, y ella cree que Drew se deshizo de ella arrojando el barril a un canal. Ella incluso tiene unas imágenes de sonda en la que aparentemente se alcanza a ver el cuerpo de su hermana, sin embargo no ha tenido la cooperación de la policía para recuperar los restos. Como pudimos ver, este caso es un claro ejemplo del abuso del poder.
donde Drew pensaba que él podía hacer lo que quisiera solo porque era policía y porque tenía los contactos. Incluso personalmente pienso que la unidad a la que él pertenecía fueron bastante permisivos con todas las cosas que él hizo, ya que él debió haber sido despedido mucho tiempo atrás. Pero bueno, al final recibió su merecido y tendrá el resto de su vida para reflexionar en la cárcel todo lo que hizo. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. No olvides que en los comentarios puedes poner lo que realmente piensas acerca de lo sucedido, así como también me puedes recomendar casos que quieras que publique en el futuro. Si te gustó el video, no olvides darle like para que más personas puedan verlo y así nos ayudas a que este canal siga creciendo. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que salgan próximamente.